Así que bueno, aprovechando un poco la tecnología para poder enlazarnos con los seguidores y sobre todo para poder comunicar a todos los estudiantes, especialmente universitarios y a quienes están dejando la secundaria para entrar a la universidad, las diferentes problemáticas y por qué también ahora en Ecuador, por ejemplo, nos hemos convocado a las calles y hay grupos universitarios, la FEUE, que son las Federaciones de Estudiantes Universitarios de todo el Ecuador, han tenido manifestaciones durante todos estos días. El lunes abrieron una manifestación en Quito, la Universidad Central del Ecuador, hoy se estuvieron movilizando en la ciudad de Cuenca, que es la tercera ciudad más grande del país. Mañana es en Guayaquil, en el puerto, que es la primera ciudad de mayor población, y el viernes se vuelven a convocar en Quito. Entonces, bueno, para abrir un poco hasta que se conecten, y ahora tenemos ya un poco más de 100 personas conectadas a este programa en este momento. Entonces, yo quiero comentarles a todos que regresamos a este programa de Facebook Live. Ahora lanzamos nuestro programa 3 en línea, que busca justamente un debate político con actores políticos de América Latina y el Caribe para entrelazarnos y no olvidar que tenemos una lucha por una patria grande, una lucha por la dignidad, por la soberanía y por la justicia social de nuestros pueblos. Yo quiero agradecer en esta noche a nuestros dos invitados especialísimos con los que abrimos este programa 3 en línea. Daniel Filmus, él es sociólogo, educador argentino, fue ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina durante la presidencia de nuestro querido compañero Néstor Kirchner, además primer secretario de la UNASUR, que tenemos también la sede de la UNASUR aquí en Quito, en la mitad del mundo. Daniel se desempeñó como senador nacional y actualmente es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Así que gracias, Daniel. Y tenemos... Por favor, Gabriela. Desde Chile a Carola Canelo, ella es profesora de Derecho de la Universidad de Chile, es precandidata a la presidencia de Chile por el movimiento político Somos del 95% y es una gran activista por el derecho de la gratuidad de la educación superior en Chile. Así que tenemos estos dos invitados de lujo esta noche para hablar sobre el tema de la educación en nuestros países y especialmente los presupuestos asignados. Ahora ya estamos a mediados de noviembre, todos nuestros parlamentos están debatiendo los presupuestos a ejecutarse en el 2019 y ahí hemos encontrado grandes preocupaciones. Para empezar esta ronda, que sería una primera ronda de introducción a la realidad de nuestros países, yo quiero comentarles lo que ha pasado en el Ecuador durante la última década, que es la Revolución Ciudadana, y después quisiera, pues bueno, dar paso a nuestros invitados. Nuestro país, Ecuador, tuvo gravísimos episodios de retrocesos previos a la última década, categorizados por paralizaciones permanentes, movilizaciones de los docentes, falta de pago desde el Estado a los docentes públicos, falta de oferta educativa, una universidad que cada vez más iba mercantilizando, iba dejando justamente a un lado el concepto fundamental de la gratuidad y la universalidad de la educación superior. Con la llegada de Rafael hace 10 años y el gobierno de la Revolución pudimos dar avances importantes en todo el sistema integral de educación. Bueno, eso lo compartimos especialmente con países como Argentina, como Brasil, como Venezuela, como Bolivia, que implementaron también como prioridades el tema educativo. En nuestro país construimos 97 unidades del milenio que incluían también unidades réplica de colegios emblemáticos. Las unidades del milenio eran escuelas que estaban ubicadas en la periferia o en la ruralidad para brindar altísima calidad educativa con estándares educativos realmente altos para niñas, niños y adolescentes en todo nuestro país. Bueno, prácticamente triplicamos la oferta de educación pública. En los 10 años, la matrícula del sistema público creció un 60%. Eso fue fundamental. 22,000 millones de dólares se invirtieron de educación entre el 2008 y el 2016, mientras que la inversión anual en educación fue 330 millones de dólares en todo el sistema integral de educación. Y prácticamente todo esto lo tenemos porque nuestra Constitución, en el 2008, la Constitución de Montecristi, dio como gratuidad y universalidad a la educación de nuestro país. Así que mientras garantizamos la gratuidad y la universalidad, pudimos mejorar la calidad educativa. Eso es un poco el antecedente de Ecuador y en ese sentido también decir que estamos muy preocupados por los retrocesos educativos.
Y en ese sentido, bueno, escucharles también a nuestros invitados y compartir estas realidades en nuestros países. No sé si, Daniel, nos apoyas un poco, iniciando tú con un poco del contexto de lo que pasó en Argentina en este último tiempo y las preocupaciones actuales que tenemos frente al sistema educativo. Daniel Filmus. Gracias, Gabriela. Bueno, conocemos muy bien, hemos estado allí en Ecuador viendo los avances educativos que hubo durante el periodo en que nuestro compañero Correa fue presidente. Admiramos los avances que ha tenido Ecuador en todo sentido. Y en la Argentina también ocurrió un proceso parecido. Para darte un pantallazo muy general, en el 2003, cuando nos tocó con Néstor Kirchner hacernos cargo del país y Kirchner fue elegido presidente, tuve el honor de ser su ministro de Educación. Argentina invertía en educación un poco más del 2% del Producto Bruto Interno, y realmente hubo un conjunto de leyes que en el caso argentino creíamos que eran para siempre, digamos. Se aprobaron leyes, por ejemplo, de invertir el 6% del Producto Bruto Interno en educación, en subir poderosamente la inversión en la educación superior, que tiene financiamiento nacional, mientras que la educación básica tiene también financiamiento de los distintos estados, de las distintas provincias, y realmente Argentina, de acuerdo a lo que marcó la ley, entre el 2006 y el 2010 pasó del 3% del Producto Bruto Interno al 6%, es decir, se duplicó la inversión de un Producto Bruto Interno que también se duplicó por el crecimiento de la Argentina. Se aprobó una ley especial de educación técnica que ponía el 0,2% del presupuesto nacional para invertir en educación técnica, y vos dabas algunas cifras, yo no quiero abrumarlos con cifras, pero por ejemplo, en lo que hace a universidades, se crearon cerca de 20 universidades nuevas. En todas esas universidades, cerca del 90% de los chicos son primera generación de educación superior. Entonces, lo que tuvimos en Argentina durante esa época fue una movilidad social ascendente, amparada en el sistema educativo, que es totalmente gratuito desde la educación básica a la educación superior, y el cambio principal en la ley de educación superior que hemos colocado tiene que ver en concebir, de acuerdo a la reunión de Cartagena, que la educación superior es un derecho, con lo cual el acceso es libre en la Argentina y al mismo tiempo es gratuito. Este gobierno, en la próxima intervención voy a contar lo que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri desde que asumió, muy parecido a lo que pasó en otros países de América Latina, donde el neoliberalismo recuperó un espacio enorme. Estamos en el contexto de la reunión de Claxo en Argentina, en una cumbre del pensamiento crítico, y estamos evaluando justamente este periodo. Lo que ocurrió durante los últimos 3 años es tirar abajo todas las leyes en la práctica que habían democratizado la educación superior. De eso hablaremos en la próxima. Insisto, hubo un periodo de mucho crecimiento entre el 2003 y el 2015, y a partir del 2015 estamos en una etapa de retroceso que, hay que decir la verdad, no es todo lo fuerte que el gobierno quiere, porque las luchas, como estabas contando vos recién en Ecuador, las luchas en la calle, para que tengas una idea, hay 30 días de huelga docente en la Argentina este año. 30 días donde los docentes dejaron de dar clase para pelear por su salario. Gracias, Daniel. Y bueno, yo creo que los salarios de los docentes, por supuesto, tienen que garantizarse. Acá en Ecuador prácticamente se triplicó en el gobierno de Rafael Correa el salario de los docentes, considerando que los docentes son pieza fundamental para el aprendizaje y sobre todo la generación de las nuevas generaciones que van a asumir las administraciones de nuestros países. Así que bueno, gracias, Daniel, por esta introducción. Carola, quisiéramos que nos cuentes un poco sobre el proceso chileno. Hemos seguido de cerca, digamos, especialmente en el sector estudiantil, todo lo que ha pasado en Chile frente a las movilizaciones. Pero bueno, ¿quién mejor que tú, que has estado de cerca ligada al movimiento estudiantil, que nos comentes cuál es tu percepción y que nos introduzcas también la situación de la educación superior en Chile? Gracias, Gabriela. Gracias, Daniela. Acá en Chile, desde la dictadura cívico-militar, en el año 73 hasta el año 90, lo que hizo la dictadura fue destruir la educación pública, tanto a nivel universitario, superior, como a nivel escolar. Y para eso la Universidad de Chile, que es la principal universidad pública del país, la desmembró jurídicamente
Ya la Universidad de Chile hasta el día de hoy es una universidad que está situada solo en la capital, en la región metropolitana, desapareció en el resto del país, la desmembró, le quitó financiamiento, eliminó la gratuidad a la dictadura, y en el ámbito escolar lo que hizo fue un gran apoyo al sector privado. Bajó el nivel educacional, tanto público en niveles superior como en nivel escolar. Luego, con la concertación, los llamados gobiernos democráticos desde los años 90 hasta la fecha, en lo estructural seguimos con el mismo sistema de la dictadura cívico-militar y se ha mantenido el pago de la educación pública superior. Acá en Chile, extraordinariamente, se paga en las universidades públicas, se paga alrededor de 600, 700 dólares mensuales lo que pagan los alumnos, por ejemplo, en la Universidad de Chile, lo cual es algo increíble porque Chile firmó el año 89, al terminar la dictadura cívico-militar, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga, por disposición expresa, a implementar nuevamente la gratuidad en Chile en la educación superior. Y ese tratado internacional, que en Chile tiene un rango al menos constitucional por el artículo 5 de la Constitución Política, que a todo esto es la misma en lo sustancial de la dictadura cívico-militar, no se ha cumplido con esa gratuidad y los estudiantes siguen pagando altísimas sumas de dinero, con la gravedad de que durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, de la Concertación, hoy nueva mayoría, que yo denomino falsa izquierda realmente, lo que hicieron fue destinar cuantiosas sumas de dinero del Estado para financiar a los bancos, y los bancos financiaron con préstamos a universidades básicamente privadas, y esas universidades privadas endeudaron a los estudiantes que están endeudados con el famoso CAE. Hasta el día de hoy no ha habido gobierno que haya condonado esa deuda, y las universidades privadas básicamente sacaron ese dinero, lucraron con los estudiantes dando una educación de muy bajo nivel, y han enviado incluso el dinero al extranjero sin pago, Gabriel y Daniel, de ningún impuesto, para que vean ustedes el nivel de abuso que ha habido aquí. Y en el ámbito escolar, básicamente los colegios públicos son en general de muy bajo nivel en Chile, salvo algunas excepciones, y casi todo el dinero estatal se va a asesores, a programas supuestamente, entre comillas, de calidad, que terminan siendo casos espantosos de corrupción. Si bien en el presupuesto nacional aparece como mucho dinero destinado a la educación, la verdad es que se roban el dinero en nuestro país con una impunidad total. Así que el tema es bastante grave lo que ocurre en Chile. Gracias por la introducción a los países. Ahora quisiéramos topar un poco cuál es la situación actual, qué es lo que está pasando en el tema de los presupuestos y cuánto afecta realmente esto al sector de los jóvenes y de los universitarios especialmente. En Ecuador en este momento estamos debatiendo justamente la proforma del presupuesto 2019, y aquí pasa algo que realmente es lo que ha provocado la movilización de los estudiantes. Lo que está diciendo el presupuesto es que habría justamente 565.56 millones, que corresponde al 0.5% del PIB del año 2019, estaría destinado para educación, dicen cifra gruesa. El asunto es que cuando ponemos a detallar, y esto es lo que ha causado muchísima duda en el sistema educativo, es que desde estos valores se concluye que el presupuesto desciende para el próximo año en 375 millones al comparar el presupuesto inicial del 2018 con la proforma del periodo 2019. ¿Qué significa esto? Significa 145 millones menos para universidades, 500 millones menos para educación inicial, media y bachillerato, 110 millones menos para obras públicas de infraestructura, esto es decir, nuevas escuelas, 106 millones menos en gastos de personal. Eso lo aducimos además como tema de reducción de presupuesto para docentes y área administrativa de las entidades educativas, y 281 millones menos de alimentación,
uniformes, libros y servicios. En Ecuador no solamente la política ha sido la gratuidad y la universalidad, sino dentro de esto también buscar condiciones para que los niños, niñas y adolescentes de los estratos más bajos, de los quintiles 1 y 2 de pobreza, puedan acceder a la educación, teniendo también entrega de textos, de uniformes y de alimentación escolar. Lo que quiere decir entonces es que tenemos 281 millones menos en alimentación, uniformes, libros y servicios para lo que va al año 2019. Entonces, claro, eso es lo que realmente nos preocupa en el Ecuador, y esto es lo que ha movilizado a las universidades. Ahora el gobierno de Moreno ha anunciado que no va a haber un recorte en el 2019 y que se va a mantener lo ejecutado del 2018. Eso podría sonar bien, pero resulta que en el 2018, a la fecha de ejecución presupuestaria, no llegan al 30% de ejercicio presupuestario del año 2018, es decir, una ineficiencia total en la ejecución presupuestaria del 2018 por parte del gobierno, y lo que están diciendo entonces no es que se va a rebajar, o no es lo que se va a respetar lo presupuestado siquiera para el 2018, sino lo ejecutado en el 2018, lo que quiere decir entonces que hay 375 millones menos para educación en el año 2019. Esa es la situación que estamos viviendo ahora, y el debate en la Asamblea Nacional. Nosotros hemos sugerido en la Asamblea que la Asamblea tiene que rechazar esta proforma presupuestaria, devolverla al Ejecutivo, y como dice nuestro mandato constitucional, dar 10 días para que en 10 días el Ejecutivo vuelva a presentar la proforma presupuestaria ya con las observaciones en educación. Esto no es un área exclusiva, hay bajas en educación, en salud, en infraestructura, es decir, bajar totalmente los índices de calidad del servicio que garantiza derechos fundamentales según nuestra Constitución, y eso es lo que está alertando ahora a muchos sectores del país, esta rebaja presupuestaria. Hemos visto también que se está debatiendo esto en otros países también, así que Daniel, aprovechando en este caso que tú también eres parte de la Cámara de Diputados y que estarán también en el debate sobre el tema de los ejercicios presupuestarios y de la garantía de derechos, nos comentes también un poco. Bueno, hemos seguido las intervenciones de nuestra compañera Cristina en el Senado también, pero queremos saber qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados y qué es lo que está pasando en la comunidad educativa universitaria. Bueno, te escuchaba hablar, Gabriela, y no sabía si hablabas de Ecuador o de Argentina, porque la situación es muy similar, con la diferencia de que nosotros rechazamos el presupuesto, el bloque de la principal fuerza de la oposición en la Argentina rechazamos el presupuesto, pero el Ejecutivo insistió con el presupuesto y logró su aprobación hace pocos días. El día que se discutió el presupuesto hubo huelga general, todos los sindicatos docentes, pero también muchos sindicatos como bancarios, de la salud, también llamaron a la huelga general. El gobierno rodeó el Congreso de represión, hubo cerca de 20 detenidos por el gobierno, porque realmente fue una lucha muy importante de nuestro pueblo contra este presupuesto. Hay que decir 2 o 3 cuestiones solamente del presupuesto, porque es muy similar a lo que planteas vos. En primer lugar, Argentina acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional le exige al gobierno argentino hacer un ajuste. Ese ajuste significó que, pensá que Argentina tuvo este año 45% de inflación, ¿sí? 45% de inflación, así que significó que, por ejemplo, en muchos casos ni siquiera repitiera el presupuesto del 2018, que hubiera significado el 45% menos. Claro. Por ejemplo, en el caso de los salarios, repitió el presupuesto 2017, donde también habíamos tenido 30% de inflación. Quiere decir que los docentes, hay una parte del salario que es nacional y otra parte que es provincial. La parte salarial nacional están perdiendo el 70% de su salario, el 70% de su salario. La plata es inconcebible lo que han hecho en la Argentina, tengo que decirlo, la realidad es que el gobierno le dio mucho más a las universidades que al sistema educativo. Es decir, el gobierno, pensando que el sector social que lo apoya al gobierno más bien son sectores medios que van a la universidad, y después de una lucha enorme de más de 300.000 estudiantes, docentes con los rectores a la cabeza de todas las universidades del país, salieron a pedir salario para este año, y el gobierno tuvo que dar marcha atrás y dar ese salario. El gobierno accedió en parte a que la universidad
perdiera solo el 20% del presupuesto para el año que viene, mientras que el sistema educativo, como te decía antes, pierde entre el 45 y el 50% para el año que viene. Lo que te estoy diciendo son cifras terribles, son cifras dramáticas. Para la educación técnica, que la ley dice que tiene que poner el 0,2, no pone ni la mitad. Y el mismo caso, hoy, recomiendo a los que están escuchándonos, que en el diario La Nación, en el diario del establishment en la Argentina, saca un cuadro enorme diciendo la ejecución del presupuesto 2018, ¿cómo fue? ¿A qué áreas le sacaron más plata? Es decir, de lo que estaba presupuestado, le sacaron plata para otras áreas, por ejemplo, para el área de la represión, de la seguridad. Bueno, ¿en qué áreas sacaron más plata? En educación y cultura. Claro. Es increíble, un gobierno claramente neoliberal y claramente de derecha, que dice que la educación es importante, al área que más plata le sacó este año, y que al año que viene le va a sacar más plata es el área de educación. Termino contando lo siguiente. El programa del Fondo Monetario Internacional le exigió al gobierno que sacara ministerios. Y hoy Argentina no tiene Ministerio de Salud, Argentina no tiene Ministerio de Trabajo, Argentina no tiene Ministerio de Ciencia y Tecnología y Argentina no tiene Ministerio de Cultura. Es decir, dentro de educación puso cultura, ciencia y tecnología, ministerios que el último gobierno de Néstor y Cristina Kirchner habían colocado, este gobierno lo sacó. Eso indica qué cuestiones no le preocupan. No le preocupa la salud, la educación, la cultura y la ciencia y tecnología y el trabajo, entre otras cosas. Además, Daniel, que yo quiero también reivindicar la solidaridad que ha tenido el sector del arte y la cultura en Argentina hace meses, cuando justamente fue el primer anuncio de Macri en el tema del recorte de cultura y de las instituciones de promoción y fortalecimiento de la cultura, vimos una campaña realmente extraordinaria, motivadora y que además pica también a los sectores culturales de los otros países en saber cómo a través del arte también podemos hacer un reclamo frente a estas políticas ya puntuales en el tema presupuestario de apoyo. Así es que también eso lo seguimos, Daniel. Todo lo que fue el movimiento de los artistas que se levantaron frente a las políticas de recorte de Macri, que en el ámbito de cultura, insisto, creo que fueron de las primeras, porque eso ya lo vimos hace algunos meses atrás, y realmente fue muy motivante para nuestros países ver ese movimiento de solidaridad frente a la cultura. Sí, te aclaro, para que tengas una idea, yo soy presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. El presupuesto de cultura fue el presupuesto más golpeado. Hicimos como decís vos, los artistas de la Argentina se mueven mucho, hicimos una movilización enorme frente al Congreso. La Orquesta Sinfónica Nacional, la orquesta más importante, tocó el himno frente al Congreso, la Orquesta Nacional de Ciegos, los equipos de danza, los grupos de todo tipo estuvieron en la puerta del Congreso y lograron, fue el único sector en la Argentina que logró que el presupuesto mejore en el área de cultura. No es que mejore, sino que le habían sacado 1.000 millones de pesos y que por lo menos le repusieran 500 millones. Esa es la fuerza de la organización y de la movilización popular. Carola, tú estás desde el ámbito de la universidad, tú eres parte justamente de la comunidad educativa. ¿Cómo se siente en el caso de Chile, que han luchado mucho por el tema de la gratuidad, de la universalidad como derecho y que lastimosamente no hemos visto avances, digamos, significativos en esta área? ¿Cómo desde la comunidad educativa universitaria se siente esa falta de política pública de apoyo a la educación pública y gratuita? Mira, realmente lo que ha ocurrido acá en nuestro país es bien, entre comillas, pintoresco, porque fíjense lo que ha ocurrido políticamente. Durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se implementó una especie que no es precisamente gratuidad realmente, sino que es una beca que se le colocó el apellido de gratuidad, pero es simplemente una beca a la cual los estudiantes de las familias más pobres del país pueden postular y que entonces es para un grupo reducido de personas. Se estableció esa beca, pero no se ha establecido, como muy bien dices tú, Gabriela, un verdadero derecho fundamental, un derecho social para todos en materia de gratuidad en la educación superior. ¿Y qué ocurrió? En las últimas elecciones presidenciales, la del año pasado, el presidente Piñera, que ganó la elección y que está en su segundo mandato, igual como ocurrió con la presidenta Bachelet, el presidente Piñera lo que hizo durante la elección presidencial fue tomar él, una persona de derecha,
muy de la línea de lo que sería el presidente Macri en Argentina, tomó la idea de la gratuidad. Como es una beca, tomó esa eslogan político, lo tomó, se lo robó, por decirlo, se lo apropió en términos políticos, obviamente, a lo que se llama la centroizquierda acá en Chile, o se autodenominan centroizquierda, y le tomó la idea. Entonces el presidente Piñera aseguró que no iba a quitar la gratuidad, estas becas de gratuidad no las iba a quitar, e hizo algo más astuto, entre comillas, que ofreció aumentar la gratuidad, pero ya no solo en el ámbito universitario, esta beca, sino que también a los centros de formación técnica y a los institutos profesionales, para así, de alguna manera, tener votos de aquellos jóvenes que no logran llegar a la universidad por el tema de los puntajes, porque nosotros en Chile tenemos un sistema segregador. No todo el mundo puede entrar, como ocurre en Argentina y en otros países, entrar a la universidad, porque acá hay una prueba nacional terrible, estilo militarizada, que proviene de la época de la dictadura, que era la PROCTITU, y ahora se llama prueba de selección universitaria, la PSU, que es terrible. Todos los alumnos una vez al año tienen que dar la prueba, y del resultado de esa prueba depende tu vida. Es una cosa terrible lo que ocurre en nuestro país. Y entonces el presidente Piñera hizo eso, y por eso hubo gente que votó por el presidente Piñera, y porque él se apropió de alguna manera políticamente de esta idea, de esta beca de gratuidad, beca que para la derecha no es ningún problema, porque ellos no conciben la educación como un derecho, sino que lo conciben como un privilegio, como un beneficio estatal, y no como un derecho humano fundamental. Entonces, lo que ha ocurrido en materia de presupuesto en Chile es que se mantiene más o menos similar el presupuesto 2019 con respecto al 2018, pero el problema de fondo es que los estudiantes universitarios de la educación superior siguen endeudados porque no le han condonado la deuda, y similar a lo que ha ocurrido con lo que señala Daniel en Argentina, acá sí hubo un intento de recorte en el ámbito de la ciencia, pero los científicos se levantaron acá y reclamaron, y se habría corregido esa situación. Pero en el fondo, en los números se ve muy similar, y en lo estructural seguimos con el mismo problema estructural. Y los jóvenes, yo diría que están en una situación compleja, porque no encuentran una salida política, porque los partidos políticos en Chile no han dado solución al tema educacional, y por eso yo soy precandidata presidencial, pero de un movimiento político que sale de esos esquemas de los que han gobernado en los últimos años, porque vemos que no hay salida, lamentablemente, las cosas como están así en nuestro país. Así que esa es la situación. Y Carola, una pregunta nada más aquí por curiosidad. El nombre justamente del movimiento político en el que tú militas y del que eres precandidata se llama Somos del 95%. ¿Qué es ese nombre? ¿Qué significa? Cuéntanos rápidamente para que todos los que nos están siguiendo se enlacen también con el tema del nombre del partido. ¿Sabes, Gabriela y Daniel? Es un paradigma diferente. El paradigma es, mira, en Chile ocurre, y me imagino que en otros países ocurre similar, el 5% de los ciudadanos en Chile controla todo, son los partidos políticos. Controlan todo, deciden todo, y el resto somos del 95%, que es un porcentaje ciudadano enorme, pero que no estamos en partidos políticos, pero que queremos realmente construir a nuestro país. Entonces nuestro movimiento lo que busca y promueve es un sistema de democracia directa. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros en Chile, una democracia directa para poder crear de manera directa a los ciudadanos, mediante un voto directo, una nueva constitución. Nosotros seguimos con la misma constitución de la dictadura. De la dictadura. Sí, la misma, en lo sustancial es exactamente la misma. Entonces, quizás, no quiero ser pesimista, pero en lo que he escuchado de ti, Gabriela, de Daniel, yo pienso que en Chile estamos peor, francamente, que nosotros tenemos la misma constitución de la dictadura. Escucho con mucho agrado cuando Gabriela dice todos los avances del Ecuador, que yo creo que eso está unido a la idea constitucional, sin duda, y los avances que ocurrieron también bajo el gobierno de Kirchner y de Cristina, que habla Daniel, que hubo avances de conciencia en materia educacional, pero acá en Chile ha sido tremenda, es una lucha muy grande en la que estamos dando.
Y ahora que topas eso, y justamente algo que pongo en colación, es que los procesos de transformación social, tal como se concibieron en Bolivia, en Venezuela y en Ecuador, no podían avanzar hacia transformaciones reales con constituciones que representaban un sistema neoliberal. Y ese fue como una idea originaria de avanzar hacia asambleas constituyentes que dieran un nuevo margen y garantía de derechos. Y voy a esto también porque, bueno, Daniel lo mencionó algo en su intervención, pero, por ejemplo, en esa constitución garantista de derechos, lo que nosotros decimos es que además el país tiene que priorizar justamente los derechos otorgados por la Constitución dentro de su presupuesto antes que el pago de la deuda externa. Lo menciono esto porque Daniel decía, bueno, ahora frente a las complicaciones económicas, a la ineficiencia de los gobiernos, porque tanto Macri como el gobierno de Macri, el gobierno de Moreno han mostrado ser absolutamente ineficientes frente a sus ejecuciones presupuestarias, la consecución de recursos, las prioridades. Aquí en los últimos meses se ha perdonado a las 200 empresas más grandes del país cerca de 4.500 millones de dólares de intereses, multas, recargos de deuda fiscal. Es decir, esas son las prioridades realmente para el gobierno actual y ahora están buscando endeudamiento. Y reaparece nuevamente en la historia ecuatoriana el Fondo Monetario Internacional. Este Fondo Monetario Internacional obviamente viene con unas recetas que son unas recetas que van justamente hacia los ajustes fiscales que lo que hacen es golpear a las grandes mayorías. Esas mayorías que menciona Carola, que son las grandes mayorías de nuestros pueblos, que pasan prácticamente invisibilizados. En Argentina hemos visto realmente una crisis bastante fuerte ya. Hemos visto cómo la gente ya tiene carencia del tema de alimentación, entre otras. Estamos entrando en una crisis fuerte producto justamente de esas políticas de ajuste. Y ahora lo que nos preocupa, y por eso tomo este tema, porque en el presupuesto que estamos viendo, aparte de esas cifras que reducen en educación, hay otras que reducen en áreas fundamentales, lo que se ve es nuevamente el aparecimiento del privilegio del pago de la deuda externa. Esas recetas son las que realmente nosotros queremos evidenciar ahora y conectarlas también a otras realidades de nuestros países. Hace pocas semanas yo presenté un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que va de acuerdo a las recomendaciones de las Naciones Unidas, donde dice que realmente la adquisición de deudas se ha vuelto una complicación para los países que no pueden salir. Es un círculo vicioso que prácticamente carcomen la economía y que no permiten a los países que salgan, sino que se sigan endeudando y que a eso además entreguen prácticamente políticas de soberanía frente a la necesidad de ese endeudamiento. Ahora lo que también nosotros estamos observando es que toda deuda tiene que venir para el pago de deuda social y no para el pago de deuda externa como se acostumbraba en los años neoliberales de nuestros países. Eso también lo pongo en contexto a propósito de todas las movilizaciones que hemos visto también en Argentina, unas movilizaciones multitudinarias rechazando la presencia del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que eso hace mucha falta también en nuestros países de la región. Así que coméntanos un poco también, Daniel, cuáles han sido esas reacciones del pueblo argentino frente al Fondo Monetario Internacional en la realidad, cuánto daña, afecta y aplica esto a la soberanía y a la política de nuestros estados y sobre todo a la garantía de pago de deuda social. Bueno, Gabriela, nuevamente pareciera que hablaras de Argentina cuando te referís a la realidad de Ecuador, pero como también en el caso del presupuesto, la realidad argentina es una realidad anticipada de lo que está ocurriendo en Ecuador, porque nosotros habíamos logrado con el gobierno de Néstor Kirchner renegociar la deuda externa y canjear la deuda externa por el 30% del valor. De esa manera, Argentina se desendeudó. Bueno, todos los analistas internacionales colocan el caso argentino como el caso más fuerte de desendeudamiento de un país, que debía un Producto Bruto y medio y pasó a deber solamente el 30% de su Producto Bruto Interno. Este gobierno hizo un récord. En los primeros 2 años de gobierno logró que la deuda externa argentina se multiplicara por 3, y cuando ya no pudo conseguir más deuda, privada, entonces acudió al Fondo Monetario Internacional, que es el único que en las condiciones precarias que tiene este gobierno le puede prestar a cambio de las políticas de ajuste. Ahora bien, el gobierno dice que le saca la educación, que le saca la cultura, acepta que es verdad que le está sacando a todas las áreas, a la salud, para, dice, terminar con el déficit. Pero es una mentira.
Es una mentira. Termina con el déficit primario, el de la Argentina, pero la misma plata que nosotros ahorramos en salud, en educación, en trabajo, en cultura, en ciencia y tecnología, va todo al pago de la deuda externa. Si la Argentina tiene el mismo déficit que tenía antes, simplemente que antes tenía un déficit que se gastaba fundamentalmente para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Ahora tiene ese déficit con una deuda que es a 100 años. Argentina adquirió deuda para pagar nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos. Es decir, toda nuestras nuevas generaciones pagarán esa deuda y la plata que dice que ahorra el Estado, en realidad la usa para pagar la deuda. La movilización contra el Fondo Monetario Internacional en Argentina ha sido enorme. Ha sido de una fuerza increíble, lo cual, te insisto, es la parte optimista, la parte positiva. Nosotros tenemos elecciones el año que viene. El gobierno perdió totalmente la confianza de su pueblo. Hay un proceso, en realidad Macri ganó, porque los movimientos populares se dividieron en la Argentina, no fueron en forma unificada. Y hoy lo que estamos viendo es un proceso en la calle, fundamentalmente de unidad de nuestro pueblo en contra de estas medidas. Es unánime el rechazo al Fondo Monetario Internacional. La plata principalmente sale de los jubilados, sale de los estudiantes, sale de los docentes, sale de los empleados públicos. La industria en la Argentina este último año, para que tengas una idea, cayó el 13% solo en un año. Así que la economía argentina está en una situación desastrosa. La desocupación volvió a tener 2 dígitos en la Argentina. Es gravísima, y las recetas del Fondo Monetario Internacional, que son las mismas que va a pedir en Ecuador, porque son las mismas que pidió en Grecia, las mismas que pidió en los países donde intervino, es ajuste, es decir, sacar la plata del pueblo para pagar la deuda externa. Nunca como hoy Argentina tuvo una fuga de capitales hacia los países centrales que invierten en Argentina simplemente para especulación financiera, y los mismos dólares que el Fondo Monetario nos está prestando son los que se llevan a los países centrales y que vamos a tener que pagar después todos los argentinos. Gracias, Daniel, porque además esto nos advierte lo que puede pasar en el Ecuador si es que seguimos al pie de la letra estas recetas, y que ya está empezando a dar efectos en la economía real ecuatoriana. Y en ese sentido, Capitales Golondrina, que nosotros lo vivimos además hace 15, 16 años en el país, que causaron además una fuerte crisis económica, la que promovió además la mayor de las migraciones que hemos tenido de ecuatorianos al mundo, fue causada justamente por estos movimientos de Capitales Golondrina, de salidas de capitales. Además, ahora, recordar, en el Ecuador, en estos días, el Servicio de Rentas Internas, bajo una resolución, retiró la obligatoriedad de declarar bienes e inversiones en el extranjero. Nosotros teníamos una norma súper clara fiscal para declarar justamente bienes, inversiones, recursos, salida de capitales, etcétera. Ahora prácticamente eso se ha anulado. Eso quiere decir que los que sacaron los capitales del Ecuador hace 20, 18, 16 años atrás y causaron una crisis económica fuertísima aquí en el país, hoy van a ocupar, a través de estas políticas del gobierno, la misma receta para cuando sus capitales estén seguros en el exterior. Quien sufra realmente la crisis económica sea la mayoría del pueblo ecuatoriano. Así que lo que tú nos dices es prácticamente la crónica de una muerte anunciada, y eso que nos sirva como un espejo al Ecuador para saber lo que puede venir si es que seguimos con medidas antipopulares aplicando un sistema económico, o más bien a la falta de un sistema o una planificación económica, aplicando estos beneficios o políticos de beneficios a los grupos prioritarios económicos. Así que prácticamente en eso nos enlazamos, y lo que ustedes llevan también es un ejemplo para el Ecuador. Carola, siempre se ha hablado de que Chile es el ejemplo del desarrollo de la región, que Chile es el único que ha avanzado con todos los estándares de los organismos internacionales y se volvió en un momento la panacea del desarrollo. Y en ese sentido también cuestionar mucho cómo los organismos internacionales, basados en un sistema justamente de acumulación y de privatizaciones, porque lo que tenemos en Chile es un altísimo nivel de privatizaciones, es lo que supo vender
para beneficio de las transnacionales principalmente y de estos grupos que siempre han buscado las privatizaciones de sectores estratégicos, principalmente en nuestros países. ¿Cuánto ha afectado eso realmente y esa visión de país, esa visión absolutamente concentrada en el tema de las privatizaciones y de la acumulación del capital frente a los derechos fundamentales de los chilenos y chilenas y en este caso sobre el tema de la educación? Mira, Gabriela, ha sido dramático porque en el fondo Chile es una colonia y probablemente se ha vendido hacia afuera la idea de que somos un país desarrollado porque somos el perfecto país colonia. Básicamente somos un país minero, exportador de cobre, también tenemos extracción de litio. Y tanto el cobre como el litio, estos recursos minerales han sido prácticamente la mayor parte privatizada. Y la empresa pública, que es Codelco, tiene altos niveles de corrupción. Entonces el dinero del cobre termina fuera de nuestro país con altos niveles de apropiación privada. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos entonces una empresa privada como Sokimich, que es la que explota el litio, que si fuera estatal, nosotros seríamos un país enorme y desarrollado, ya tal cual como tú lo mencionas, Gabriela, el hecho de que todo esto esté privatizado, ¿cómo ha ocurrido esto? Se privatizó el litio en Sokimich, en esta empresa privada que estaba vinculada al dictador. El yerno de Pinochet es el controlador de la empresa Sokimich. Y esa empresa Sokimich se descubrió hace unos años atrás que era la que financiaba, Sokimich financiaba con facturas falsas a todos los partidos políticos, desde la derecha hasta la izquierda en nuestro país. Los que nunca pierden, dice. Absolutamente, y en una absoluta impunidad, Gabriela y Daniel, porque hubo juicios penales y terminaron ellos sin ninguna sanción esta empresa Sokimich. Y lo mismo ocurrió con otro conglomerado Penta. ¿Y por qué? Porque estas empresas privatizadas son controladas por partidos políticos y financian a los partidos políticos. Y los partidos políticos, vía Constitución, tienen controlada la Fiscalía, o sea, el Ministerio Público, controlado a la Contraloría General de la República, que son designaciones políticas, son cargos políticos, y por lo tanto todo lo que es derechos fundamentales no se cumple, porque siempre están con la excusa de que no hay suficientes recursos, y acá ocurre lo mismo que mencionabas, Gabriela, de que acá se condona deudas tributarias de las grandes compañías. Somos Chile una verdadera colonia donde el dinero es para unos pocos y el endeudamiento y la pobreza para muchos. Y un ejemplo de eso que por favor no se les ocurra copiar es el sistema de AFP, el sistema de previsión social en Chile. El 10% de las remuneraciones de los trabajadores del país, que es el doble del Producto Interno Bruto de Chile, o del presupuesto más bien de la nación, lo administran unas sociedades que son anónimas, privadas, y donde hay capitales incluso extranjeros. Y después pagan unas pensiones miserables a los jubilados. Eso es lo que ocurre en Chile y por eso se vende la idea de un país ejemplar, pero la verdad de las cosas es que el costo para las personas, el costo social, es enorme. Estudiantes universitarios endeudados y jubilados con unas miserables pensiones y trabajadores que prácticamente no tenemos derecho a huelga, porque en Chile existe huelga con reemplazo. Por lo tanto, cuando ustedes hablan en el Ecuador y en Argentina de enormes y multitudinarias movilizaciones, en Chile generalmente son multitudinarias las de estudiantes, pero de trabajadores es muy difícil porque tú no estás en el trabajo, te despiden inmediatamente y el sector público en Chile no tiene derecho ni a sindicato ni a huelga. O sea, es una represión jurídica y física muy grande la que sufrimos en nuestro país. Y a propósito de eso, Carola, y para ir culminando, esa es nuestra realidad. ¿Cuál planteas tú como reto inmediato que tenemos desde los sectores progresistas y organizaciones sociales frente a esa realidad? Hay que disputarle el poder a ese 5%. En Chile lo tenemos muy claro. Hay que disputarle el poder. En Chile, el sistema jurídico de la dictadura cívico-militar que sigue rigiendo hasta el día de hoy, después de 27 años de supuesta democracia, tiene una fisura chiquitita, y es la elección presidencial, que si se gana con un voto más, podemos ganar, y nosotros, nuestra intención, nuestro anhelo, Gabriela y Daniel, es
derechamente lograr las firmas para una candidatura presidencial independiente, llegar a la presidencia de la República, que en Chile es un sistema presidencialista, y el primer acto político, si yo llego a ser presidenta, va a ser ese, iniciar un procedimiento educativo, porque en Chile no ha habido educación cívica de buen nivel por muchos años, y luego una votación directa de todos los ciudadanos en un plano de igualdad para crear una nueva constitución, las bases de una nueva constitución, donde yo estoy segura que la mayoría de los ciudadanos en Chile va a querer realmente un país democrático, un país donde haya igualdad de derechos, partiendo por los derechos políticos, que son los más importantes lejos, y que en Chile se han infringido completamente. En el mundo universitario, por ejemplo, en Chile, me imagino que no ocurre lo mismo en Argentina y en Ecuador, los estudiantes universitarios en Chile, la educación superior además, ni siquiera tienen derecho a votar. Ellos no votan ni siquiera rector, ni siquiera decano de las instituciones, les faltan el respeto, y lo mismo ocurre con los funcionarios de las universidades y de las otras instituciones de educación superior. Entonces, eso es lo que nosotros estamos promoviendo, ganar la elección presidencial y dar inicio a un sistema democrático directo donde nos respetemos y hagamos un país que sea realmente soberano y no una colonia. Gracias, Carola. Y Daniel, en Claxo, y tú mencionabas que están en este momento, y nosotros vemos desde lejos, con sana envidia, todo lo que se está generando en este momento, justo en Claxo, en el encuentro, en esa serie de paneles, de foros, de exposiciones, y sobre todo también en el foro político, una serie también de análisis de los que estamos siendo parte desde acá, desde las redes. Ahí están planteando también cuáles son los retos inmediatos que tienen los sectores sociales, académicos, intelectuales, y también los sectores sociales, los sectores políticos. Retos inmediatos que tenemos en este sentido, bueno, en Argentina, y que obviamente se enlazan a los de la región. Ahí escuchando además esa ponencia magistral de Álvaro García Linera, donde nos dice con absoluta claridad que la disputa es obviamente en el tema del sistema económico, y en eso no podemos perdernos. Yo creo que se ha convertido la disputa entre neoliberalismo y el camino hacia sociedades del buen vivir, justamente la disputa económica. Cuéntanos un poco cómo se está llevando esto y cuál es tu perspectiva inmediata para América Latina especialmente. Bueno, realmente ha sido impresionante. Decenas de miles de personas participaron de las primeras 2 jornadas de Claxo. Estamos siguiendo ahora con los foros, pero estuvo Dilma Rousseff, estuvo Haddad, por supuesto, estuvo la candidata a vicepresidenta de Brasil, estuvo Cristina Fernández de Kirchner, en un momento como más de 30.000 personas en el Estuvo evento. espectacular, además, la ponencia de Cristina. Sí, estuvo García Linera, realmente estuvo Samper. Ha sido un evento que, junto con científicos sociales de mucho renombre, no solo de América Latina, sino de todo el mundo, hemos estado debatiendo. Pero para decirte en una palabra, en un minuto, la conclusión principal es que esta ola neoliberal que tiene América Latina y que estamos viviendo todos nuestros países, no tiene ninguna novedad. El hecho principal es que repiten las recetas, como estaba hablando nuestra colega chilena recién, decía Carola, no hay ninguna novedad respecto de lo que aplicaron en la década del 80 o en la década del 90 en América Latina, y esas políticas, por ejemplo, de privatización o de ajuste que golpean a nuestro pueblo, son las mismas en un mundo que ya es distinto, y esto hace que estas políticas van a durar mucho menos tiempo. La ola de los movimientos nacionales populares transformadores va a llegar muy rápido. Existe un consenso respecto de que se va a revertir esta situación, justamente, entre otras razones, por la falta de respuesta de estos gobiernos a las necesidades de nuestros pueblos, y me parece que en ese sentido el desafío principal, yo te diría, tomando también algunas de las nociones de García Linera, primero es evaluar muy bien qué es lo que se hizo, y también ser autocríticos respecto de aquellas asignaturas pendientes que no pudimos resolver. En segundo lugar, tenía mucha mayor integración. Nuestros países integraron, por ejemplo, la UNASUR, que está allí gloriosamente en Quito, fue parte de una integración política, no fue similar a la integración económica. Claro. Es decir, avanzamos mucho más en lo político con la CELAC, con la UNASUR, con el Mercosur, que en la integración económica que nuestros pueblos también necesitan. Y en tercer tema, me parece que es el tema de la unidad, ¿no? Que nosotros necesitamos tener las mejores propuestas para el futuro, y en torno a esas propuestas unir a todos los sectores que se oponen a las políticas neoliberales. Cristina, justamente en su intervención,
rompió con algunos mitos de la idea, incluso decía, tenemos que ir a un frente patriótico, todos aquellos que son vulnerados por las políticas neoliberales se tienen que unir. Y esto es fundamental, porque muchas veces las fuerzas progresistas, transformadoras, en Argentina las llamamos nacionales y populares, tenemos muchos prejuicios y vemos que nos divide, y no siempre tenemos en claro que lo fundamental para nuestro pueblo es que trabajemos fuertemente por la unidad para ser mayoría. Nosotros en Argentina tenemos elecciones el próximo año, tenemos elecciones en el 2019 y tenemos un deber grande que es evitar que siga el gobierno neoliberal. Bueno, sí, y gracias realmente por haber compartido esto. Quiero comentarles que además hoy en la tarde estuve visitando al preso político ecuatoriano, nuestro compañero vicepresidente Jorge Glass, que lleva 32 días de huelga de hambre, de una detención injusta, de vulneración de derechos absoluto. Así que estamos denunciando también al mundo esta vulneración de derechos. El neoliberalismo trae eso, y las políticas neoliberales traen justamente afectación de derechos humanos, y en nuestra región donde el lawfare y la judicialización de la política parece pan de cada día, pues aquí también en Ecuador tenemos un preso político, y no solo eso, sino tenemos también judicializado ya a nuestro compañero Rafael Correa, como lo han vivido en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, y como vemos en Brasil, también al preso continental, nuestro compañero Lula da Silva. Así que eso también es, recalco, importante mencionarlo ahora que dices la unidad de los pueblos en todo sentido. La unidad y la protección de quienes han sabido también enfrentar estos grandes capitales, estos grandes grupos económicos, y que eso es lo que jamás nos perdonarán. Como decían con absoluta claridad, hace pocos meses que estuvo aquí Parrilli, el presidente del Instituto Patria, nos decía algo que jamás nos perdonarán, es haber justamente afectado los privilegios de esos grupos que en este momento prácticamente quieren retomar a la fuerza y bajo modelos dictatoriales lo que el pueblo les arrebató, que fue justamente la decencia, la dignidad y la redistribución de la riqueza para poder generar mayores derechos. Yo quiero agradecerles profundamente, Daniel, Carola, por acompañarnos en este primer programa 3 en línea. No sé si alguien tiene algo más que acotar, algo más para despedir este primer espacio de 3 en línea. Yo quería terminar justamente con expresar toda la solidaridad, no solo personal, sino del Frente para la Victoria, de nuestra fuerza política que es poderosa en Argentina, encabezada por Cristina, hacia Jorge Glass. Realmente nosotros valoramos la entereza con que él está enfrentando esta situación y queremos expresar nuestra solidaridad, así como estamos teniendo nosotros nuestros presos políticos y la persecución sobre muchos de nuestros líderes, en particular de Cristina. Nos parece que eso mismo está sufriendo Jorge, así que le queremos mandar a través tuyo, cuando lo veas, un abrazo enorme de toda nuestra fuerza política. Gracias, querido Daniel, gracias de corazón. Sí, la misma línea, Gabriela, también enviar nuestra solidaridad también a los compañeros en Argentina, en Ecuador, y también acá en Chile hay personas que han sido asesinadas en nuestro país. Hubo un dirigente pescador en Quintero Puchuncaví, Alejandro Castro, que apareció, supuestamente dicen que se habría suicidado, relato que no creemos, pensamos que así fue asesinado. Poco se ha sabido de esa situación, y hace unos días atrás fue asesinado un comunero mapuche, Camilo Catrillanca, y que con una serie de irregularidades, de situaciones, de contradicciones por parte de Carabineros de Chile, de las fuerzas de orden y seguridad, bajo la política del presidente Piñera, que a mi juicio debiera ser acusado constitucionalmente y destituido el presidente Piñera por ese hecho. ¿Por qué? Porque él tiene la responsabilidad política de una, comillas, política en la Araucanía que se ha realizado, que ha producido todos estos riesgos de lesión y de muerte, y tenemos ya el asesinato de un comunero mapuche. Lamentablemente en Chile no tenemos ni siquiera, y lo he dicho duramente, ni siquiera 10 diputados decentes que se dispongan a hacer la acusación constitucional contra el presidente de derecha, Sebastián Piñera. Es realmente lamentable, así que yo quiero manifestarles a ustedes mi solidaridad también, y que sepan que acá en Chile existimos muchas personas que hemos sido invisibilizadas, pero que tenemos conciencia de social, de soberanía y lo más importante, de humanidad.
que todos tenemos derechos políticos y debemos ser respetados como seres humanos en nuestros derechos fundamentales. Que así sea, Carola, y bueno, por los derechos humanos, por la dignidad y por la soberanía de nuestros pueblos, que vive esta patria grande. Y como dice Cristina, venceremos y volveremos. Así que gracias, querido Daniel, un abrazo fuerte por Cristina, por Lula, por Rafael, por Jorge, todos a levantarnos en un solo puño desde la patria grande, porque por fin demostramos que el sur es el norte. Gracias siempre, nos despedimos de este primer programa 3 en línea y hasta la próxima semana con una nueva edición de este programa. Abrazo y que viva Argentina, que viva Chile, que viva la patria grande. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias. Ya salimos de en vivo, así que gracias realmente a ustedes, un abrazo fuerte. Daniel, dales un abrazo fuerte a todos los compañeros que están en la Claxo. Quise ir, ya fue imposible por un montón de cosas que tenemos aquí en el país, pero bueno, estaré por marzo, así que te buscaré para vernos. En marzo el Senado, bueno, el Senado en estos meses me ha notificado que me va a entregar una condecoración. La hemos venido aplazando por las situaciones políticas, pero en marzo espero estar ahí y quisiera, pues bueno, encontrarme contigo, con ustedes, tener un espacio de conversación política y bueno, ahí te estaré molestando por esas fechas más o menos para ojalá podamos vernos por ahí. Sí, Gabriela, avísanos con anticipación para que armemos un conjunto de actividades importantes en la ciudad y si podemos, si tenés tiempo, en alguno de los lugares del interior. El año que viene es un año electoral, nos va a ayudar mucho que vos estés acá contando la realidad de Ecuador, así que avisanos, bueno, estemos trabajando juntos todo lo que podamos y especialmente en todo lo que tenga que ver con la cuestión universitaria y educativa hay mucho para hacer, pero eso, avisanos antes para que podamos hacer, explotarte sanamente en tu visita a la Argentina. Y Carola también, me estaba diciendo Carola recién que ella está estudiando, está cursando algún doctorado en Buenos Aires. Cuando estés por acá, avísame antes, así también escuchamos, que la primera vez que escucho yo de tu movimiento político, la verdad que tenemos muchos amigos allí en Chile, pero nunca había escuchado de tu movimiento. Sería bueno que nos des una charla a nosotros en el bloque de diputados nuestros, un bloque poderoso, tenemos más de 70 diputados, y escuchar cuál es la posición de ustedes. Muchas gracias, ha sido un honor conocerlos en vivo. A Daniel y Gabriela, lo encuentro notable y vamos a estar unidos por mucho tiempo más, porque tenemos demasiados asuntos en común. Así es, y bueno, a las órdenes siempre. Gracias nuevamente y ahora sí les dejo descansar porque sé que es tardísimo. Un abrazo, una buena noche y bueno, saludos a todos los compañeros por allá. Gracias. Un abrazo. Saludos a todos los compañeros por allá. Yo le digo a Jorge, gracias.